capítulo 21. Mientras vamos abriendo ahí, les recuerdo que estamos en la última sección del Evangelio, donde estamos ya a días de la crucifixión. Y aunque todavía faltan varios capítulos, Mateo va a pasar mucho tiempo ayudándonos a entender cómo fueron esos últimos momentos del ministerio del Señor, porque ese es el corazón de todo el Evangelio, ¿no? Y necesita más atención. Así que arrancamos la semana pasada en la cuenta regresiva con el primer evento en la serie de lo que va a pasar la última semana. Y ese primer evento fue la entrada que se conoce como la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Pero yo les explicaba de que el término triunfo en el contexto romano se usaba para hablar de un general victorioso que llega con una demostración de poder y de gloria, de riqueza. Y Jesús no se pareció a esto. Cuando entró a Jerusalén, no pensaron en un triunfo los que lo estaban viendo. Más bien debe haber chocado con los que estaban viendo todo ese momento la forma en la que Jesús se presentó. Él no se presentó como un rey poderoso, sino como un siervo humilde que venía a servir. Y de una manera tan contraria como el mundo entiende el liderazgo, Jesús está mostrando que la verdadera grandeza es el servicio y es la entrega. Y lo va a hacer de la forma más clara y radical que podríamos haberlo imaginado. Bueno, ese día Jesús entró y no tenemos mucho más detalles que solo el hecho de que Jesús pasó un tiempo por el templo y después volvió a salir de la ciudad, y esa noche pasó la noche en un pueblo cercano donde vivían sus amigos, Lázaro, María y Marta, ahí en Betania. Lo que vamos a leer hoy, entonces, sucede al día siguiente y vamos a ver a Jesús entrando de nuevo a la ciudad de Jerusalén y yendo al templo. Este sería, por decirlo así, el primer acto oficial de Jesús. Si tomamos la entrada de Cristo como podríamos pensarlo la coronación, donde el pueblo celebró y dijo, Él es el Rey, Él es el Mesías, y Cristo lo afirmó también, aceptando ese término. Bueno, ahora entonces, como Rey, Él va a mostrar su autoridad en su primer acto oficial. Y su primer acto oficial va a ser ir al templo para confrontar al pueblo de Israel con una forma de religiosidad hipócrita y superficial, totalmente distorsionada. El pueblo de Israel era el que había recibido la palabra de Dios, los profetas, las promesas de Dios, pero para el momento en que Jesús está entrando a Jerusalén, la vida religiosa o la vida espiritual de la nación está totalmente corrompida. Y ahí es donde Jesús va a poner su atención. En unos días Él va a dar su vida para rescatar al mundo. Pero todavía Él tiene que mostrarle al mundo de qué los va a rescatar. Él le va a mostrar todavía al mundo la condición en la que están. Y aunque Israel era una nación religiosa, sumamente religiosa, vivía en una religiosidad que no era aprobada por Dios. Y entre otras cosas, Dios tenía que rescatar a Israel de esa falsa religiosidad. Uno a veces cuando piensa en los pecadores, piensa en las personas que están viviendo una vida más abiertamente rebelde a Dios. Pero aún en un entorno religioso, uno puede ver las marcas del pecado del cual el Señor nos vino a salvar. El hecho de que gente se junte en un rito y sean fieles y diligentes y esforzados, no hace que lo que ellos están haciendo sea aprobado por Dios.
A Dios no le importa solamente que la gente obedezca la actividad religiosa. Lo que Dios ve es el corazón. Y Dios demanda una vida completamente rendida a Él. Y en parte, Dios demanda que le adoren como Él quiere ser adorado. No podemos adorarle en cualquier forma que se nos ocurra pensando que entonces Dios va a celebrarlo y Dios lo va a aprobar. Y esto es lo que se va a ver reflejado en esta historia. Vamos a ver a Cristo entrando en el lugar más espiritual de la vida del pueblo de Israel, al templo, desde donde toda la vida religiosa de Israel funciona, y yendo a ese lugar, Él va a demostrar lo corrompida que está toda esa vida religiosa. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, justo unas páginas antes, en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Dios hace una confrontación al sistema religioso judío que nos deja ver un poquito de cómo estaba ya, antes de que Cristo llegara, siglos antes, todo este sistema en decadencia. Ahí en Malaquías capítulo 1, Jesús le dice esto a los líderes religiosos. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Malaquías 1:6. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Esta gente que está cumpliendo los ritos religiosos, entonces cuando Dios le dice, ustedes me menosprecian, ellos se muestran como ingenuos. ¿Pero de qué estás hablando? Nosotros estamos haciendo todo lo que nos pediste. Y Dios le responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a vuestro príncipe. ¿Acaso se agradará él de ti o serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? Estas personas seguían con la inercia religiosa cuando no había un corazón reverente a Dios. Y se veía la falta de reverencia en que ellos vivían una vida espiritual solo de apariencias. Y sus sacrificios eran mediocres. Y Dios los confronta y le dice, ningún príncipe recibiría esto de ustedes. ¿Por qué piensan que Dios lo debería recibir? Así que Dios rechaza todo ese sistema religioso. 400 años después es que llega Jesús a la escena y ahora Él está entrando a Jerusalén el día anterior y este día al templo y Él va a confrontar esa religiosidad. Esta es la segunda vez que Jesús va a limpiar el templo. En Juan capítulo 2 se nos narra un evento muy similar a este, pero que sucedió al principio del ministerio de Jesús. Entonces, tenés que hacerte esta imagen. Cuando Jesús empezó su ministerio, uno de sus primeros actos públicos fue entrar al templo de Jerusalén y limpiarlo. De una manera muy similar, haciendo un azote y echando a todos fuera. Ahora, 3 años después, cerca de 3 años después, su último tiempo, en los últimos días, sus últimos actos de ministerio en esta tierra, va a ser de nuevo limpiar el templo. Y esto te muestra algo. Dios está pendiente de lo que pasa en el templo y Dios está viendo nuestra vida religiosa y Dios la examina. Y para Dios es importante cómo vivimos nuestra vida de adoración a Él. No es solamente importante que cumplamos las demandas externas de la ley, lo que Él está esperando es una adoración como la que Él demanda. Una adoración que está basada en un corazón rendido a Él y que se entrega completamente a Él. No solamente que finge una apariencia. Así que vamos a ver
a Jesús entrando al templo. Ahora vos decís, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros sabemos que Israel estaba en esa situación. Ellos estaban llenos de hipócritas y líderes que manipulaban a la gente. Ellos estaban llenos de gente que era parte del sistema y que solamente usaba la religión para sus propios intereses. Bueno, pero eso pasó con Israel, por eso ellos mataron a Cristo. Pero déjame preguntarte, ¿no es eso también un peligro para la iglesia hoy? ¿No creemos que también la iglesia hoy necesita ser limpiada por Cristo? Cuando pasábamos por los pasajes de Apocalipsis en la escuela dominical, ¿se acuerdan de este cuadro de Cristo caminando en medio de las iglesias y sabiendo lo que pasa en las iglesias? Y conociendo las intenciones de los corazones y el pecado que hay en las iglesias, y Cristo denunciándolo y confrontándolo. Cristo tiene este mismo patrón, no solamente lo hizo con el templo de Jerusalén, Él también tiene este mismo celo por su iglesia hoy. De hecho, el Nuevo Testamento llama a la iglesia el templo de Dios. Ahí en Efesios capítulo 2, Pablo describe el crecimiento de la iglesia y termina con esto, que estamos siendo edificados para ser un templo santo en el Señor. Eso es la iglesia local. No el edificio, esto no es el templo. Los creyentes congregados, ese es el templo de Dios. ¿Y por qué es el templo de Dios la Iglesia Bíblica Misionera de San Justo y cada iglesia local verdadera? Es porque el Espíritu de Dios habita ahí. Y porque Cristo gobierna sobre ella. Entonces, la iglesia local es un templo. El Nuevo Testamento habla del creyente individualmente como un templo también, ¿no? Dios habitando el creyente es también una expresión del templo de Dios en nuestro tiempo. Hoy el templo no está en Jerusalén, hoy el templo está acá y el templo está en cada uno de nosotros. Así que podemos ver este cuadro de esta manera. Vamos a ver en Cristo este celo por una vida espiritual aprobada por Él y no solamente una actividad religiosa superficial y una intención de limpiar a su pueblo y salvarles aún de la falsa religiosidad. Israel era una religión apóstata para este momento en gran medida. Pero no todo estaba mal. Aún en ese templo corrompido había hombres y mujeres piadosas. Había hombres y mujeres que esperaban en las promesas de Dios. Y entonces este acto de Cristo sirvió como un testimonio para ellos de cuál es el reino de Dios, el verdadero reino de Dios. Y una confrontación para los que no los querían vivir. Así que el título del mensaje de hoy va a ser El templo de Dios tal como Él lo quiere. El templo de Dios tal como Él lo quiere. Y quiero que lo pensemos así. El templo de Dios tal como Él lo quiere en relación a nuestra propia vida personalmente y nuestra iglesia como congregación. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros como su templo? Así que leamos del versículo 12 al 17. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Vamos a dividir este pasaje en dos secciones. En primer lugar, vamos a ver el celo del Señor por la adoración auténtica en su templo.
el celo del Señor por la adoración auténtica en su templo. Empieza el versículo 12, entonces describiendo la llegada de Jesús, y les conté que esto sucedió al día siguiente. Y ni bien entra a la ciudad, Jesús se dirige a este lugar. Ahora, solo para que recuerden, estamos en la Pascua, a días de la Pascua. Había llegado mucha gente. Les conté la semana pasada que un promedio de 70.000 personas que vivían de manera permanente, se calcula que en la Pascua podían llegar hasta más de 2 millones de personas que estaban ahí para celebrar. Entonces toda esta gente no entraba en la ciudad, obviamente, y como Jesús se quedaba en las aldeas que estaban alrededor. Muchos de ellos durmiendo en tiendas, a la intemperie, en toda la región, en todo el valle. Así que cuando Jesús entra a ese lugar estaba abarrotado de personas. Y era el corazón de la ciudad, era donde todos habían venido, al templo. Así que Jesús está yendo de frente en esta posición de rey que fue proclamada el día anterior. Él como rey ahora entra y va a tomar un lugar de autoridad y va a hacer algo que nadie esperaba y que sería impensable en otras circunstancias. Jesús va a ir al templo. Para sumar un detalle más del templo, este edificio que llamamos el templo era un edificio un complejo de edificios, de hecho, que tenía varios edificios adjuntos. Y en su totalidad se le llama a todo eso el templo. Entonces, cuando se habla del templo, no se está hablando solamente del lugar donde entraban los sacerdotes a ofrecer el sacrificio. Se está hablando de todo ese complejo. En ese lugar, por ejemplo, había sectores con techos y galerías donde entraban miles de personas. Cuando la iglesia comenzó, se reunía ahí. Y ¿se acuerdan que el primer día se convirtió en 3.000 y después 5.000 y había miles y miles de personas todas metidas ahí en el templo? Es que había galerías enormes donde se podían juntar y compartir la palabra. Entonces, ese cuadro era un edificio asombroso. La estructura inicial de este edificio se había hecho en tiempos de Esdras, cuando Israel volvió del cautiverio y se había reconstruido este templo. Pero Herodes, unas décadas antes, había iniciado una serie de remodelaciones que prácticamente fue construirlo todo de nuevo. Hizo que ese templo, que inicialmente era muy sencillo, se vuelva un templo muy glorioso, lleno de riqueza y opulencia. Y esta era una forma de Herodes de congraciarse con los judíos y de mostrar su grandeza y su poder. Entonces, este es el lugar. Cuando Jesús entró, estaba a poco de ser terminado todo el templo. Entonces, era asombroso. Era un lugar que te asombraba por su infraestructura. ¿Se acuerdan que también la semana pasada vimos que había una profecía en el Antiguo Testamento que hablaba de cómo la gloria de Dios iba a volver al lugar de donde había salido? En tiempos de Jeremías, ¿se acuerdan que leímos la profecía de que la gloria de Dios abandonó el lugar y ahora, siglos después, va a volver? Así que es importante también este concepto. Jesús no solamente entró a Jerusalén, sino que ahora entra al templo, como la gloria de Dios volviendo al templo. Y de hecho hay una profecía en Malaquías, capítulo 3, versículo 1, que dice así, Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavador. Malaquías había profetizado que el Señor mismo venía. El ángel de Jehová iba a volver, iba a entrar al templo.
Y esta es la advertencia. ¿Están listos para eso? ¿Quién va a resistir? Él es como un fuego que purifica. Y esto es tal vez un pasaje apropiado para ver en el contexto de lo que estamos leyendo. Acá se está cumpliendo esta profecía. Jesús es Jehová entrando a su templo, a su casa, al lugar donde Él gobierna. Él es Señor del templo. Y Él está entrando a este lugar. Entonces, dice la próxima expresión, que Jesús entró al templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Este lugar tan sagrado que había sido diseñado por Dios para ser un epicentro mundial de adoración a Dios, desde el cual la gloria de Dios iba a reflejar hasta lo último de la tierra, este lugar es el lugar que está más corrompido. ¿No es algo increíble esto? Uno entendería que la corrupción tal vez estaría en los lugares más oscuros, pero ¿podrías pensar que en el templo de Dios, en el lugar donde está congregado el pueblo de Dios, allí la corrupción es tan grande como la que vamos a leer ahora? No te debería sorprender, porque esto es así. El corazón del hombre es tan malo, el pecado es tan grande en nuestra vida que puede corromper hasta las cosas más sagradas. Aún un momento como este, reunidos como pueblo de Dios para adorar a Dios y para sujetarnos a Dios, puede ser el escenario para las expresiones de mayor corrupción que pueden haber. El corazón del hombre es tan malo que puede torcer hasta lo más santo. Ahora vamos a ver cómo estaba pasando acá. Acá dice que Jesús entró y Él va a limpiar el templo de esta manera, echando fuera a los que vendían y compraban, cambiaban y vendían palomas. Describe ese último específicamente. ¿Qué era esto que se está describiendo? Bueno, creo que ya lo estudiamos en algún pasaje previo, pero la situación era la siguiente. El templo había llegado a ser dominado por un grupo de hombres que se hacían pasar como líderes religiosos, pero eran hombres que no tenían temor a Dios. Estaban ahí solo para mostrarse y para aprovecharse de la gente. El sumo sacerdote, en este caso había dos, los dos sumos sacerdotes son los que van a terminar matando a Jesús por celos. Estos son hombres corruptos, son hombres que habían llevado todo el sistema de religioso de Israel junto con todos los demás que le rodeaban a un estado de decadencia total. Y se mostraba en lo que pasaba en el templo. Si vos hubieses llegado al templo en el tiempo de Jesús, te hubieses encontrado con una puerta que daba acceso a un patio, que era donde podían entrar los gentiles. Israel era el pueblo elegido y solamente los judíos podían entrar a la segunda sección. Entonces, había un lugar, un patio muy grande, donde entraban los gentiles y las mujeres. Había otra puerta que te daba acceso al patio interior, desde donde vos podías ver directamente el templo. Ahí solo podían entrar los hombres judíos. Adentro del templo solo podían entrar los sacerdotes, y adentro del lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año. Así que había estas etapas. Así que en ese primer patio, que era un lugar muy extenso, donde entraban los gentiles, ese día estaba lleno de gente. Y cuando Jesús entró, no solo estaba lleno de gente, estaba lleno de mercaderes. ¿Qué hacían ahí estos mercaderes? Bueno, imagínate si vos venías viajando desde lejos, venías para ofrecer sacrificios. Tal vez no era práctico o no era posible traer tu corderito desde Etiopía, ¿no es cierto?, para ofrecerlo en ese sacrificio. Entonces resultaba conveniente llegar a Jerusalén y comprar un corderito para poder ofrecerlo en sacrificio. ¿Había algo malo en comprar un corderito en Jerusalén? No había nada malo en eso. El problema es que los sumos sacerdotes habían metido el mercado adentro del templo.
Y ahí adentro del templo se vendían los sacrificios que ya estaban previamente aprobados para ser ofrecidos. Entonces, si vos traías tu corderito, tenían que evaluarlo. Así que el sumo sacerdote, un sacerdote, lo agarraba y lo miraba y decían, no, tiene un pelito de color negro, así que no puede, no, mirá que camina un poco chueco. Vos decís, pero yo no lo veo chueco. No, chueco, no sirve. Tenemos que ofrecerle a Dios algo digno de él. ¿Y dónde saco un corderito? Acá, ¿no es cierto? Lo vendemos. Y te vendían el cordero ya aprobado. Claro, hay un historiador que nos dice que, por ejemplo, acá menciona las palomas, porque la paloma era lo que más se sacrificaba. Israel era una nación en general bastante pobre, empobrecida por la situación de los romanos. Entonces, el sacrificio más barato que podía ofrecer era eso, una paloma. Así que una paloma costaba afuera del templo 20 veces menos que adentro del templo. O sea, si afuera del templo una paloma te costaba 5.000 pesos, adentro del templo te costaba 100.000 pesos. Esa era la diferencia de precio que había adentro del templo. Era un abuso total, ¿no es cierto? Esta gente no estaba ahí tratando de ayudar a los que viajaban a poder ofrecer sacrificios. Esta gente claramente estaba ahí explotando a estos que venían para enriquecerse. Y vos te podés imaginar que mucho de ese dinero terminaba en las manos de los sacerdotes y sumos sacerdotes que controlaban todo el sistema y decían qué mercader podía vender y qué mercader no. O sea, la historia de la salada ya viene, ¿no es cierto?, de hacía mucho tiempo. Gente, ¿no es cierto?, que está controlando todo un mercado negro, pero que enriquece a algunas personas que tienen el poder de decidir quién vende y quién no vende. Así que esto es lo que estaba pasando dentro del templo y se había hecho algo normal. Los que ganaban con esto y los que aceptaban esta forma. Así que dice que Jesús entró ese día y echó fuera a todos estos. Esto sería imposible de imaginar sin tener el contexto del día previo. El día previo, vos tuviste miles y miles de personas que están diciendo que Jesús es el rey. ¿Quién se atrevería a desafiar a los líderes de Israel de una forma tan abierta y señalar, ¿no es cierto?, la corrupción y sacarlos afuera? ¿Por qué nadie lo frenó a Jesús? ¿No había policía ahí? Claro que había una policía. El templo tenía su propia policía que controlaba lo que pasaba y lo que no pasaba. ¿Y por qué nadie frena a Jesús? ¿Por qué le obedecen a Jesús? ¿Por qué esa gente termina yéndose? ¿Y por qué dice Marcos que Jesús se puso ahí y no dejaba que nadie entre ni salga con mercadería? ¿Quién es Jesús para decidir qué pasa en el templo y qué no? Él es un hombre de Galilea que acaba de llegar. Bueno, lo que pasó el día previo. Toda la ciudad está conmocionada. Y los líderes no se atreven a enfrentar a Jesús por todo el respaldo que él tiene. Tienen miedo. ¿Qué pasa si nosotros decimos, no, ¿quién es Jesús? ¿A quién van a echar? ¿A quién van a matar? Al sumo sacerdote lo van a matar, porque todos están celebrando a Jesús. Entonces Jesús en este momento tiene el poder para hacer esto. Y nadie lo va a detener. Así que él, con toda autoridad, lo hace. Ahora, nota que usa palabras muy fuertes, ¿no es cierto? Echó fuera. Como que los tiró. Está hablando de una fuerza que Jesús usó al hacerlo. Pero Jesús no es manso y humilde. Él no es paciente. No es Jesús este que dijo, el pábilo que humea yo no lo voy a pagar hasta que saque a victoria el juicio. No mostró Jesús paciencia con los demás. ¿Quién es este Jesús enojado? ¿Quién es este Jesús con un látigo en la mano? Lo que estás viendo en este Jesús es celo. Es algo que nosotros usamos la palabra celo en una connotación negativa, ¿no? Cuando queremos proteger nuestros propios intereses.
Y entonces tenemos celos de la atención que le están dando a otros y no a mí, ¿no? Algo así. Pero acá te estoy usando la palabra celo en un sentido positivo. Cuando alguien entiende el valor que tiene Dios y las cosas sagradas de Dios, y todo su corazón se inflama de ira cuando eso es deshonrado y pisoteado. Y esto lo que está mostrando en el caso de Jesús es lo que él siente por la vida religiosa de su pueblo. La vida religiosa de su pueblo no es algo que no incide en cómo Jesús reacciona. Él es tan apasionado por su propia gloria y por las cosas sagradas que él designó, que él va a tomar muy en serio lo que se está pisoteando o distorsionando. Cuando él echó fuera a toda esta gente, claro que su intención no era restaurar todo el sistema del templo, porque para eso había que cambiar todo el liderazgo del templo, había que cambiar todo, ¿no es cierto? Y eso Jesús no lo hizo. La intención no era restaurar todo el templo. Su intención era dar un testimonio de la corrupción que había en la vida espiritual de la nación. Porque estos religiosos no se daban cuenta cuánto necesitaban un Salvador. Este es el mismo peligro que hoy nosotros vivimos. Jesús necesita limpiar su pueblo y exponer todo lo que pasa en la vida de la iglesia hoy, porque este es el peligro de nuestro tiempo, que personas crean que por sumarse a la fiesta, que por ofrecer el sacrificio, que por pagar y hacer el esfuerzo, están agradando a Dios, cuando están siendo parte en realidad de un sistema que es totalmente opuesto a lo que Dios pensó. Ahora, fíjate a quién echó fuera Jesús. Notas que dice a los que vendían, y eso es lógico. ¿Quiénes son los que venden? Son los que se benefician de esto, ¿no? Son los que están manipulando, que están controlando la falsa religión. Pero no solo echó a los que vendían, ¿a quién echó también? A los que compraban. Porque los que compran son igual de culpables que los que venden. Hoy hay muchas distorsiones de la fe cristiana. Y ustedes saben que este falso evangelio de la prosperidad corre sin frenos en el mundo hoy. Y tenés pastores que son engañadores y que le prometen a la gente el favor de Dios si ellos le dan dinero, ¿no? Y entonces vos ves lo mismo que estaba pasando en el templo de ese momento, personas que no tienen temor a Dios, que están manipulando y usando para su propio interés las cosas sagradas de Dios. Y vos decís, estas personas van a ser condenadas por Dios. Sin duda. Todos los palabreros y engañadores van a tener su lugar en el tormento eterno. Pero ellos no son los únicos culpables. ¿Sabes quiénes son los culpables también? Los que les compran a ellos. Porque las personas que van a esos lugares a escuchar a esos engañadores van por las mismas razones por las que esos engañadores se están engañando, para buscar sus propios intereses. Y ellos están buscando aduladores que le digan lo que quieren escuchar. Y muchas de las personas que tienen oportunidad de escuchar sana doctrina rechazan la sana doctrina para ir atrás de la falsa doctrina. Y Jesús rechaza no solamente a los que venden, sino a los que compran. Tal como lo leemos en 2 de Timoteo capítulo 4. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo que él tiene que predicar la palabra? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias. Pablo hace responsable a las audiencias por los falsos maestros que están habiendo. La razón por la que hay falsos maestros es porque hay audiencias que quieren falsos maestros. Entonces, todos son cómplices. Todo ese templo estaba corrompido porque estaban los que vendían y los que compraban. Y estaban en una misma situación. Así que Jesús los echa a todos fuera.
y vuelca las mesas de los cambistas. Los cambistas eran personas que cambiaban dinero porque, claro, para ofrendar en el templo habían puesto esta regla: no se puede ofrendar con una moneda que tenga la imagen del emperador ahí, ¿no? Pues sería echar en el templo algo inmundo, la adoración al emperador. Entonces la moneda válida es la que nosotros aprobamos y es la moneda del templo. Así que vos tenías que comprar monedas del templo si querías ofrendar, al precio que ellos te querían poner. Tenían el monopolio de la moneda, ¿no? Ellos te vendían la moneda a lo que querían. Entonces ahí estaban los cambistas ganando también del cambio de dinero. Y la venta de palomas se menciona ahí también. Y Jesús saca todo eso. Ahí en Marcos 11, versículo 18, da un indicio de por qué nadie lo frenó a Jesús. Dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ahí Marcos te está diciendo, los sacerdotes le tenían miedo a Jesús. Esta es la situación. Miedo por la influencia que tiene. En Lucas 19:48 dice: y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Todo el pueblo estaba atento a lo que Jesús iba a hacer. Así que Jesús usa esa autoridad para limpiar. Y Jesús le va a explicar lo que él está haciendo. No solamente los echó fuera. El versículo 13 viene la instrucción. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Me encanta esta expresión que repite mucho Jesús y Mateo: escrito está. Jesús va a la Escritura y dice: esta es la autoridad que gobierna cómo debe ser la adoración en el pueblo de Israel. ¿Se puede vender adentro del templo de Dios estos sacrificios para ganar dinero? No, no se puede. ¿Y por qué no se puede? No se puede porque la Biblia no te permite hacerlo. Para muchas personas, que la Biblia lo permita o no lo permita no es algo muy relevante. Es una cuestión de intereses personales. Pero para Jesús, lo que dice la Biblia es indiscutido. Dios dijo lo que Él quería y todos nosotros debemos escuchar y obedecer lo que Él dice. Escrito está. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto al templo? Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. Marcos agrega un detallecito más a esa expresión. En Marcos 11:17 no está escrito, dice: mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Marcos agrega esa expresión: casa de oración para las naciones. Dios diseñó el templo para ser el lugar en donde el mundo entero pueda venir a someterse al Dios de Israel, con una actitud humilde, a esperar en el Dios de Israel, a rendirse al Dios de Israel, a clamar al Dios de Israel. Ese lugar donde estaban todos esos puestos, ese lugar, yo les dije, era el lugar donde estaban los gentiles. Imagínate personas que estaban viniéndose de los confines del mundo, gente que venía de otros países, de otros continentes. Se venían hasta este templo y en vez de encontrar una casa de oración, Jesús le va a decir: encuentran una cueva de ladrones. Dios diseñó su templo para ser un testimonio para este mundo y un lugar donde este mundo puede encontrarse con Dios y puede rendirse a este Dios. Cuando Jesús cita, está citando Isaías 56 en este pasaje. En Isaías 56:7 se dice así: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
Este pasaje de Isaías justo está haciendo énfasis en la intención de Dios de que su gloria sea conocida y amada en el mundo entero. Pero ¿cómo se puede amar y conocer su gloria en el mundo entero si su pueblo está usando los elementos espirituales para sus propios intereses? No está pensando en la gloria de Dios, no está pensando en las personas acercándose a Dios, están pensando solamente en sus intereses personales. La iglesia no existe para nosotros. Nosotros existimos para Dios. La iglesia es un templo santo, como leíamos al principio, un lugar donde el pueblo de Dios se reúne para exaltar la gloria de Dios, con la esperanza que el mundo entero se rinda a Dios, ame a Dios, adore a Dios, dependa de Dios. Eso es lo que debe ser la casa de Dios. Ellos estaban destruyendo todo este espíritu y este propósito a través de este sistema donde ganaban solamente lo que era personal. Entonces, esta es la prioridad de la iglesia. Esto necesita enfatizarse hoy en nuestro tiempo, donde mucha gente va a las iglesias buscando qué beneficio personal puede tener de la iglesia. Pero Dios designó la iglesia no para que sea un agente de servicios, sino para que sea un templo de adoración. La iglesia es una casa de oración. Es el lugar a donde vamos a rendirnos a Dios y a esperar en Él y a clamar a Él. Esto es lo que debe ser la iglesia. Y el contraste de lo que ellos habían hecho, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este pasaje que está citando Jesús viene de Jeremías capítulo 7. Si pueden, abran ahí en Jeremías capítulo 7. Vamos a leer los primeros versículos. Hoy quiero que vean un poquito del contexto de este pasaje. Arranquemos del versículo 1. El versículo 11 es el que va a mencionar la casa de Dios como cueva de ladrones. Pero mira el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová a todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Entonces este es el cuadro. El templo está ahí y mucha gente viene al templo. O sea, no es que esta gente abandonó el templo, no es que esta gente no quiere ir a adorar. Ellos vienen a adorar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. De nuevo te doy este cuadro. Gente venía al templo y traía sacrificios, venían a adorar. Y ellos decían: ¡guau! Mirá el templo que tenemos, este es el templo de Jehová, nosotros tenemos al Dios verdadero, nosotros tenemos la sana doctrina, nosotros estamos siendo la luz de todos, este es el templo de Dios, templo de Jehová. Se llenan su boca diciendo templo de Jehová. Pero le está diciendo Dios: no confíen en eso. No confíen que están yendo al templo de Jehová, al templo verdadero de Jehová. Mejoren sus caminos, dijo antes, y vuestras obras. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciere justicia entre los hombres, entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero y al huérfano o a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. No solo digas templo de Dios y vengas a adorar. Ayuda a la viuda. No explotes al oprimido. No te aproveches del extranjero. No derrames sangre inocente. Y si lo hacen,
yo les voy a dejar, van a ser prosperados. Esto es en el contexto de advertencias que Jeremías ya había dado de los juicios que se acercaban para Israel. Israel estaba seguro y decía, no, Dios nunca nos va a destruir si nosotros somos su pueblo. Está su templo acá. Si nunca cesamos de adorar, vamos a adorar siempre. ¿Cómo Dios nos va a destruir? He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Y acá viene el contexto. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. O sea, ustedes viven en pecado abierto, no le importa todo lo que hacen, se entregan a todo esto y después vienen y dicen, adoramos a Dios, esta es la casa de Dios. ¿Van a entrar así a mi casa? ¿Qué se creen que es esto? ¿Una cueva de ladrones? ¿Qué se cree que la gente más impía y vil puede venir a este lugar y reunirse? ¿No es este un lugar santo y sagrado? En ese contexto lo dijo Jeremías, y eso es lo que está diciendo Jesús en nuestro momento. Ustedes hicieron del templo una cueva de ladrones, un lugar donde se junta gente impía, que dice que este es el templo y dice que me ama a mí, pero son lo más bajo y vil, viven una vida totalmente perversa y se vienen acá a adorar. Dios no va a aceptar eso. Dios no va a aceptar eso. Esa no es la adoración que Dios espera. La casa de Dios no es una cueva de ladrones. No se junta, no es un bar donde van las personas que no le importa a nadie y viven como quieren. No es eso la iglesia de Dios. Es un lugar santo. Y esta fue la acusación. Jesús tiene mucha pasión por esto. Ahí en Juan 2, cuando Jesús echó la primera vez a todos del templo, dice que los discípulos se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consume. Eso es lo que Jesús tiene en su corazón por la iglesia y por su templo santo hoy. La pregunta para nosotros ¿es este mismo celo que nosotros tenemos por la casa de Dios? ¿Nos consume a nosotros también este celo por la santidad del templo de Dios? ¿O como los judíos en tiempo de Jeremías o en tiempo de Jesús, simplemente nos jactamos de estar en el templo de Dios? No es suficiente estar en el templo de Dios. Hay que tener celo por la santidad de Dios. Salmo 93:5 dice así, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Salmo 93:5. La santidad conviene a tu casa por todos los siglos, incluyendo el año 2025. La santidad conviene. Esto es lo que Dios quiere. Entonces, el templo de Dios, tal como Él lo quiere. ¿Cómo quiere Dios su templo? Así. No quiere una cueva de ladrones. Ahora, volvamos ahí a Mateo, y lo que vamos a ver no es solo a Jesús echando fuera lo que no tiene que estar en el templo, sino que ahora en contraste, Él va a invitar a los que sí tienen que estar en el templo. Porque estos líderes judíos hipócritas se la habían ingeniado no solamente para meter a los mercaderes, sino para sacar a los que incomodaban a su sistema y a su orgullo personal. Entonces, había personas, como los que vamos a leer ahora, que eran personas lisiadas, que por estas condiciones físicas no podían cumplir con todos los ritos de purificación, por ejemplo. Y estas personas lisiadas se paraban en la puerta a estos hombres a decir, no, vos acá no entrás.
Y no tenían ningún problema de dejar entrar al estafador, al ladrón, al manipulador, para que venda dentro del templo, pero al hombre quebrantado, que venía con un corazón sincero, pero marcado por sus limitaciones, a él no lo dejaban entrar. Así que miren lo que va a hacer Jesús. Versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Esta es la única vez que se menciona a Jesús sanando personas en el templo. Y está justo en este contraste. Echó afuera a todos los mercaderes y se quedó ahí en el templo. Y acá empieza a aparecer en el templo gente que nunca había entrado antes, porque no les dejaban entrar. ¿Por qué vienen estas personas a Jesús? Seguramente han escuchado las historias del poder de Jesús, lo que él había hecho allá en Galilea por años, lo que había pasado con los 2 ciegos en Jericó. Tal vez los ciegos habían divulgado ahí en Jerusalén toda su experiencia, así que había más que habían venido, más que vivían ahí en Jerusalén. Así que esta gente va a venir a Cristo porque, al igual que los ciegos, se dan cuenta de su necesidad, creen en el poder del Señor y vienen a clamar por misericordia. Y estas son las personas que sí tienen que estar en el templo. El templo no es una cueva de ladrones, pero tampoco el templo es un lugar para una élite religiosa. El templo es el lugar para los ciegos, los cojos y todos los que clamen a Dios por misericordia. Todos los que vean en Cristo su esperanza y su Salvador. El templo sí es para ellos. Y Jesús no va a dejar que nadie les impida la entrada a estas personas, ni nosotros lo deberíamos hacer. Entonces, el templo no es el lugar para religiosos hipócritas que buscan sus propios intereses mientras fingen adoración, despreciando la autoridad de la Escritura, sino que es el lugar para aquellos que buscan al Señor reconociendo su necesidad de Él y vienen en cualquier condición en la que se encuentren para encontrar un Salvador compasivo que está dispuesto a rescatarles y quien como consecuencia van a alabar a Dios con sinceridad. Esos adoradores son los que Cristo está buscando. Hombres como los 2 ciegos que son sanados y gritan los 4 vientos. Antes era ciego y ahora veo. Y están alabando al Señor. Esa es la alabanza que Dios le importa. Esa es la que Él está buscando. Ahora, versículo 15. Sigue esta escena. ¿Cómo va a terminar este cuadro? Jesús está recibiendo ahora a estas personas que políticamente no habría que recibir. Así que los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y los muchachos que aclamaban en el templo diciendo «Sana el hijo de David», se indignaron. Así que acá tenés a estos líderes que supuestamente deberían haber estado guiando al pueblo a adorar a Dios. Eran hombres que deberían conocer las Escrituras y entender lo que la Escritura permite y no permite en el templo. Pero esos hombres no están representando bien a Dios. No están representando bien la vida del templo. Y están siendo confrontados por Cristo. Y están avergonzados y llenos de envidia. Hasta Pilato se dio cuenta de que la razón por la que lo querían matar a Jesús no era porque Jesús sea un hereje, sino porque ellos tenían envidia de la influencia que Jesús tenía. Así que ellos ven las maravillas, dice Mateo. O sea, ellos ven que son milagros genuinos, todas las cosas asombrosas que está haciendo Jesús, y escuchan a los muchachos, a los niños pequeños, aclamando en el templo y diciendo, «Hosana al hijo de David». ¿De dónde aprendieron esto los niños? Sí, el día anterior, ¿no? Cuando toda esa multitud entró y cantaron, los niños son esponjitas. Estaban ahí escuchando, viendo y al día siguiente estaban ellos repitiendo todo lo que habían escuchado el día anterior. ¿O no les pasa que sus hijos después cantan las canciones que cantamos el domingo acá en la iglesia en algún momento? Porque las tienen ahí fresquitas en su mente, ¿no? Esto es lo que pasó. Los niños, el día siguiente, en el templo, están
gritando, cantando, de acá para allá. Y estos hombres piensan, esto es imperdonable. No se puede tolerar este acto en contra de Dios. Que estos niños estén diciendo que Él es el hijo de David cuando todavía no dimos nosotros la aprobación de si es o no el hijo de David. Ahora, fíjate que hay una indignación que es piadosa. Es la de Cristo. Es el celo por su casa. Tiene que ser un lugar que no es una cueva de ladrones, es un lugar santo. Esa es una indignación piadosa. Pero hay también una indignación hipócrita y falsa. Es la indignación de estos hombres que no se indignaron de que adentro del templo haya mercaderes. Se indignaron de que haya niños cantando de que Jesús es el Salvador. De eso se indigna. ¿Quiénes son ellos? Nosotros somos la autoridad espiritual acá, ¿no? Ahora, qué ciegos, qué necios. No se daban cuenta de que esos niños, con la simplicidad que tenían, estaban viendo algo que estos hombres no veían. Cristo era el Mesías. Pero ellos se están sintiendo indignados porque tienen una imagen distorsionada de quién son ellos. Ellos se creen la autoridad espiritual. Se creen los líderes, los sabios, los expertos. Y hasta los niños se dan cuenta de lo que ellos mismos no están viendo. Y por eso se indignan, ¿no es cierto? Esta palabra es muy fuerte también. Ofendidos, enojados. Y van a hablarle a Jesús. ¿Oyes lo que estos dicen? Jesús, ¿no te das cuenta de lo que están? ¿Quiénes son ellos? Ellos son los líderes de esta nación, no tienen autoridad para decir esas cosas. Y Jesús, ¿qué les va a responder? Mirá lo simple que es Jesús. Jesús, ¿escuchó todo lo que ellos están diciendo, esos niños ahí? Jesús dice, sí. ¿Y? O sea, ¿cuál es el problema? Y los confronta. Mirá, Jesús le pone el dedo en la llaga. ¿Nunca leísteis los supuestos expertos en la ley? Ustedes deberían saber esto ya, ¿no? ¿No leísteis esta parte? Leyeron mucho y se les pasó esta, ¿no? ¿No leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Este pasaje está citando el Salmo 8, versículo 2, que dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Jesús cita este pasaje para confrontar el estado espiritual de estos hombres y de cómo aún el obrar de Dios se puede percibir aún en un niño que, aunque tiene poco conocimiento, sí tiene una disposición a recibir la verdad y a creer en la verdad y afirmarla sin todos los prejuicios y todos los intereses que tienen estos hombres tan sofisticados. Ellos están muy lejos de la gracia del Evangelio y los niños, el Señor puso en ellos, en su boca, la verdad del Evangelio. Esto nos hace pensar cómo en la falsa religiosidad tendemos también nosotros a exaltar la erudición y a menospreciar la simpleza. Pero la gracia de Dios se ve reflejada poderosamente en la simpleza. Una de las evidencias del obrar de Dios en la gracia en una iglesia es esto, de ver a los niños respondiendo al Evangelio, afirmándose en el Evangelio, profesando el Evangelio. Esto es un tesoro para la iglesia. Que los que se creen grandes podrían rechazar y menospreciar y aún ofenderse de que el Señor obre de esta manera. La iglesia es el lugar para los niños, es el lugar para los ciegos, es el lugar para los limitados, para los que claman por misericordia, y es el lugar para los simples. Es el lugar para los que humanamente serían despreciados, menospreciados, todos los que esta sociedad no valora. La iglesia es el lugar para ellos.
el mundo tiene una imagen totalmente distorsionada de qué es lo importante. El Señor eligió a los débiles. Entonces, debemos alabar al Señor todos. Y versículo 17 cierra toda la escena diciendo, y dejándolos, salió de la ciudad a Betania y posó allí. Bueno, había una razón práctica. No había lugar donde quedarse en Jerusalén. Estaba todo abarrotado. Y aparentemente Jesús no tenía conocidos en Jerusalén, o muchos conocidos en Jerusalén. Pero él tenía sus amigos ahí en Betania. Así que ahí es donde él va a pasar las noches. Así que tal vez lo podríamos leer en la forma más sencilla esta. Dejándolos, salió fuera de la ciudad. Significa terminó el día, ya está cansado, estuvo sirviendo todo el día, sanando personas, y ahora terminó y se va. Pero ahí la palabra dejándolos tal vez tiene una connotación un poco más directa a la historia que acaba de dar. Al final, ¿qué pasó con el templo? Jesús limpió todo el templo, confrontó la hipocresía, dijo, esto no tiene que ser una casa de ladrones este templo. ¿Y qué pasó? ¿Cambió el templo? Esta expresión, dejándolos, se fue. Tal vez es ese indicador. Jesús los deja porque nada va a cambiar. Históricamente, no hay ningún solo indicio de que nada haya cambiado en el templo después de este día. No hay ningún registro histórico de ningún historiador que diga, y por un año no hubo más mercaderes. Ni un solo dato. Lo que me imagino es, inmediatamente volvió la misma situación. Pero eso no quiere decir que fue sin fruto, porque lo que hizo Jesús ese día sí marcó el corazón de los que querían ser parte de su reino. Sus discípulos entendieron algo más de la clase de reino que Cristo vino a establecer y de la clase de adoración que Él busca y cómo deben ser las cosas en su templo. Sus discípulos lo aprendieron. Y nosotros hoy, 2000 años después, lo estamos aprendiendo. Sí tuvo un valor. Para los que rechazaron a Cristo, siguió el pecado, siguió los intereses personales. No hubo oración, no hubo dependencia, solo fachada. Seguros de que eran buenos judíos por cumplir los ritos. Eso pasó con la mayoría. Pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Y esos somos nosotros, los que hemos creído en el Evangelio. Yo puse algunas implicaciones prácticas para terminar. Primero, al igual que el templo antiguo, la iglesia de Cristo, tanto en su aspecto individual como colectivo, debe ser un lugar de adoración santa para todos los que buscan a Dios de manera sincera. Eso es la iglesia. La iglesia no es una cueva de ladrones. La iglesia es un lugar de adoración santa para todos los que sinceramente están buscando a Dios. Eso debemos reconocer. En la iglesia todos los que buscan la misericordia de Dios son bienvenidos. No hay nadie que se ha echado fuera, que viene con un corazón dispuesto. Hace un tiempo escuché de alguien que amo mucho y que dijo, ahí en esa iglesia me echan. Y quiero subrayar esto último que dije. En la iglesia de Cristo son bienvenidos todos los que vienen con este corazón humilde para adorar a Dios en santidad. La iglesia no es como los fariseos de ese tiempo que echa a los ciegos o a los cojos. La iglesia es como Cristo, que los sana ahí en el templo. Son bienvenidos acá, todos. Pero los cambistas, los que venden y los que compran, tienen que salir porque este es un lugar santo. Anoté también, en la iglesia el Señor y su pueblo aprecian las expresiones de alabanza de todos las que lo ofrecen con un corazón sincero, aún de los más pequeños o necesitados.
nosotros no hacemos acepción de persona. No pensamos que hay eruditos que merecen más de nuestra admiración y personas más simples que podemos menospreciar. Jesús dijo, en la boca de los niños Dios perfeccionó la alabanza. En la iglesia de Cristo debemos reconocer que todos deben alabar al Señor, sin importar su contexto, sus limitaciones, sus trasfondos. Y algo más. La purificación del pueblo de Dios hoy no es una obra humana. A ese templo solo Cristo podía entrar para echar fuera a todos los cambistas. Me hubiese gustado intentar a cualquier otro verlo intentar algo así. Hubiese sido ejecutado en el momento, ¿no? Todos estos mercaderes que viven para sí mismos no hubiesen permitido nada de todo esto. Cristo sí lo hizo porque Él es Dios. Él tiene autoridad y es su casa, este templo. Y Él puede echar al que Él quiere echar. Y Él dice, en este templo los cambistas no están porque la Escritura dice que no tienen que estar. Limpiar la iglesia es una obra que no es una tarea humana, porque ningún hombre conoce lo que hay en el corazón de otro hombre. Solo Dios lo conoce. No es una tarea humana porque nadie puede cambiar el corazón de otra persona. Pero es algo que debemos clamar al Señor continuamente. Señor, limpia nuestra iglesia. ¿Cómo responderá Cristo cuando Él camina por los pasillos de la iglesia? Cuando la iglesia está congregada, aún esta misma mañana, mirando todos los corazones. Responderá con aprobación, gozándose en la adoración de corazones sinceros y rendidos a Él. ¿O estará indignado y estará listo para juzgar, como Él dijo a las iglesias de ahí de Apocalipsis? El Señor viene también todos los días a nuestra iglesia. No es si Cristo viene, ¿qué va a hacer? Cristo todos los días viene a nuestra iglesia. Cada domingo Él está acá con nosotros. Entonces, que el Señor no tenga que sacar el látigo. Que nuestros corazones puedan ser corazones aprobados por Él. Y por su gracia podamos vivir una vida de adoración. Que Él le lleve gloria a Él. Oramos, terminamos. Padre, gracias por tu palabra, porque de una forma tan clara expone nuestro corazón y nos muestra cuán necesitados somos de tu gracia. Como esos niños, nosotros necesitamos que pongas en nuestra boca esas palabras de alabanza que tú recibes. Como esos ciegos, necesitamos, Señor, que tú en tu misericordia nos des lo que jamás podríamos obtener de ningún otro. Y como ese templo, necesitamos que nos limpies, porque nuestro corazón está lleno de motivaciones que no te honran. Está lleno de pecados. Muchos, Señor, que aún nunca hemos visto, pero que están ahí. Y otros que hemos visto y no hemos sido diligentes en hacerlos morir. Limpia tu templo, nuestra vida individual y la iglesia. Y danos ese celo de reconocer lo sagrada que es tu iglesia, lo sagrado que es el templo de nuestra vida. Y ayúdanos a vivir con esa misma pasión con la que vivió el Señor. Obra, Señor, en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Edifica tu iglesia para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.